¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video de este canal, a una segunda serie donde vamos a tratar temas médicos, especialmente de ortopedia y portología, que es mi segunda eh, pasión. Como saben, soy residente de ortopedia. Esta serie siempre tendrá una introducción general acerca del tema y después tendrá un enfoque un poco más profundo acerca de evidencia del tratamiento y diagnóstico de estas enfermedades, enfocado un poco más para estudiantes y residentes. Hoy vamos a hablar sobre el manguito rotador. El manguito rotador es un grupo de músculos que se encuentran en el hombro. Tenemos el subescapular delante de la escápula, y en la parte superior y posterior tenemos el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Este conjunto de cuatro músculos es lo que siempre oyen hablar, que se refiere o se denomina manguito rotador. Los tendones de estos músculos pueden en algún momento de la vida romperse. Pueden romperse, uno, por un proceso degenerativo normal de la vida, o dos, por un efecto traumático, una causa traumática, un golpe, una caída o un ejercicio mal realizado. Cuando estas rupturas se vuelven dolorosas, generan algo que se conoce como el síndrome de manguito rotador, que es un hombro doloroso de características mecánicas. O sea, que el dolor empeora con la actividad física y mejora con el reposo. Usualmente se presenta de noche y la ubicación del dolor va a ser en la cara lateral, tanto del hombro como del brazo. Ahora, esta enfermedad tiene diferentes diagnósticos diferenciales. Un dolor en un hombro puede ser un manguito rotador, una lesión del labrum, puede ser una artrosis glenohumeral, puede ser una tendinitis del tendón largo del bíceps, puede ser una cantidad de enfermedades. Por lo tanto, es importante que siempre se dirijan a un ortopedista para que les pueda orientar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Respecto al diagnóstico, el síndrome de manguito rotador se diagnostica con un adecuado proceso en una historia clínica, una anamnesis y un examen físico completo. Cuando tenemos la sospecha de la lesión del síndrome de manguito rotador, usualmente vamos a pedir una resonancia magnética de hombro sin contraste y vamos a pedir una radiografía. Hay una revisión de Cochrane que nos habla sobre el uso de la ecografía. La ecografía siempre ha tenido un problema, y es que es médico dependiente respecto al radiólogo que la lea. Dependemos de lo que vio el radiólogo en el examen que realizó sobre el paciente. Esto, la literatura dice que si contamos con un radiólogo experto en osteomuscular, podríamos utilizarlo para un planeamiento quirúrgico. Sin embargo, no siempre conocemos quién fue nuestro radiólogo. Así que usamos una resonancia que nos permite ver el estado actual de los tendones y una radiografía que, aunque es un examen mucho más simple, nos habla sobre la articulación, ya que si un paciente con síndrome de manguito rotador tiene una artrosis glenohumeral severa, podría requerir un tratamiento completamente diferente a aquel que no tiene esta artrosis. Respecto al tratamiento quirúrgico de esta patología, eso no es controversial, especialmente si el paciente con síndrome de manguito rotador se beneficia o no de una reparación artroscópica. Actualmente es debatido si el manejo quirúrgico es realmente mejor que el manejo ortopédico. Respecto a manejo ortopédico, hablamos sobre rehabilitación física o lo que uno en una consulta mandaría como terapia física. Así que, dado el tamaño de la lesión, si esta es muy grande, pequeña, o si el paciente ya hizo una terapia física, vamos a tomar nuestra primera decisión. Entonces, los pacientes con lesiones relativamente pequeñas, que han consultado por primera vez a nuestra consulta, que no han hecho terapia, deberíamos considerar la terapia física como un manejo inicial y, una vez hecho esto, reevaluarlos en algunos meses. Si en el caso que el paciente mejore con la terapia física, pues hemos tenido un tratamiento exitoso del manguito rotador. En caso que no mejore, ahí podríamos considerar que este paciente podría ser un adecuado candidato para una reparación parcial, total o una intervención de otro tipo para llevar a su reparación del manguito rotador. Y aquí nace otra pregunta. A todas las lesiones del manguito rotador las podemos reparar, y con esta pregunta nace una segunda pregunta, es ¿qué es
una lesión irreparable o masiva del manguito rotador. Sin embargo, esto aún se encuentra en debate, pero entre los últimos consensos podemos llegar a la conclusión de que una lesión masiva del manguito rotador es cuando las fibras de los tendones rotos tienen una retracción hasta el borde glenoideo o su desinserción sobre la huella de la tuberosidad mayor es de más del 67% en un corte sagital. Estas lesiones masivas pues realmente representan una gran dificultad técnica para nosotros como ortopedistas y pueden no requerir simplemente una reparación sencilla, sino procedimientos mucho más avanzados, como puede ser una reconstrucción capsular, una aumentación con parche, transferencias miotendinosas, una reparación parcial o incluso una prótesis de hombro. Respecto a todos esos procedimientos avanzados, también queda una controversia adicional y es ¿qué hago con los adultos mayores? Adulto mayor conociéndose un paciente mayor a 70 años, donde no es claro si podrían tener una mejoría sintomática con una reparación artroscópica. Aparentemente o tradicionalmente se ha considerado que estos pacientes no son candidatos para una artroscopia debido al estado general de sus tejidos, que no sería bueno, y sería tratar de reparar un tejido sin sustrato, lo cual tiene una alta tasa de fallas. Sin embargo, en algunos estudios relativamente recientes se ha visto que dentro de esta población de 70 años hay una población más pequeña, saludable, físicamente activa, ya con expectativas de vida mucho más largas que las de hace 20, 30, 40 años o varias décadas atrás, que podrían beneficiarse de una reparación artroscópica. Y finalmente tenemos la otra cara de la moneda, donde tenemos pacientes con ruptura traumática, donde sí es claro que estos pacientes se podrían beneficiar de una reparación quirúrgica temprana, a diferencia de un adulto mayor con una lesión degenerativa. Y ahí es el punto crítico de esta patología, definir qué pacientes se benefician o no de una artroscopia o de una reparación. Entonces, la artroscopia y el manejo convencional con terapia física tienen la misma validez. Entonces, siempre dar como opción el manejo físico. Tener más de 70 años no es una indicación absoluta para un reemplazo articular. Cuando tenemos lesiones masivas, no solo tenemos la opción de reparación vía artroscópica, sino tenemos un gran abanico de opciones terapéuticas que debemos conocer y finalmente el paciente joven con una lesión traumática se beneficia de una intervención quirúrgica. Muchas gracias por la atención en estos minutos y espero verlos en una próxima sección de medicina, ortopedia y deportología.